No es obligatorio vender el alma al diablo. Donde yo logre negociar lo que verdaderamente valgo, ahora lo doy y me comprometo. ¿Cómo funcionas? Dime tú cómo funcionas. ¿Qué tan replicables son esos modelos de liderazgo? Te voy a correr de aquí. Te voy a correr. ¿Sientes que has sido abusado? No estoy cuidando solamente a una mamá o una profesionista. Claro, por convenenciero también, por supuesto. Claro, estoy cuidando el capital intelectual de la empresa. El 1 a 1 me resulta extraordinario. Y creo que no es por el placer de entregar, sino por el placer de recibir. Otra vez convenenciero. Y cero me molesta. Llegaste a Buena Banda He for She, un podcast especial de Grandes Aliados, presentado por General Motors. Esta semana, en Buena Banda He for She, Eberto Taracena, cofundador y CEO de Cocoon, empresa dedicada a la neo-hospitalidad. Este señor que está aquí sentado es mi amigo y lo voy a ir presentando poco a poco. Y te voy a aventar 3 datos y te voy a hacer hablar de algo en lo que no te sientes experto y te incomoda, pero eso es lo que más me divierte, porque quiero tu experiencia, más que, tus ideas también, pero a ver, es una realidad que las mujeres hoy, los últimos datos publicados, ganamos 85 pesos por cada 100 que ganan los hombres por la mismita función, si nos va bien, ese es el dato más optimista, hay veces que ganamos 65. Hay 47% de las mujeres participando en la economía formal, contra el 70 y pico por ciento de los hombres. Mucho menos mujeres están trabajando formalmente con todas las condiciones. Y el trabajo no remunerado se lo llevan las mujeres en 68%. Esos son datos actuales. Entonces ya no queremos hablar de feminismo, por muchas razones que nos cansó. Pero es una realidad que la mujer no la tiene pareja, al menos en la participación económica y laboral. Entonces, a mí sí me gusta hablar de estos temas con gente que tiene poblada la cabeza de buen análisis y conocimiento, como es tu caso. Porque tú lees y piensas y analizas y eres profundo y das vueltas. ¿Qué piensas? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué esto se mueve tan lento? Hay cosas que se mueven, es cierto. Pero ¿por qué se mueve tan lento? ¿Por qué seguimos atorados? A ver, te doy otros datos. O sea, en carreras universitarias hay 53% de mujeres versus 47% de hombres. Exacto, salen más mujeres que hombres. Hoy se gradúa, hoy. Digo, esto no sucedía hace 20 años. Hoy se gradúan más mujeres que hombres. Pero creo que las preguntas relevantes, y lo digo con curiosidad, no lo digo como con dogma ni mucho menos, hay preguntas que nos tenemos que terminar de hacer. O sea, por ejemplo, ¿cuál es la afinidad de la mujer versus el hombre al riesgo? O sea, es un dato que yo no lo conozco. O sea ¿qué son las cosas que están entrampando? O sea, uno podría pensar de manera extraordinariamente pasiva que son temas regulatorios, que son temas que le tocan al gobierno y a la política pública, etcétera. Pero si los datos, generales desde arriba ya están, ¿cuáles son los datos escondidos de todos estos temas? O sea, ¿cuál es el inhibidor? O sea, es un tema que tiene que ver con costos de oportunidad hombre-mujer. O sea, que no hemos resuelto las dinámicas de costo de oportunidad. Es un tema de aversión al riesgo, hombre-mujer. O sea, y la verdad es que esos datos que son un poquito más complejos de entender y que nos podrían dar pauta para pensar el problema en otra dimensión, pues no los tenemos. Entonces, creo que nos faltan las preguntas más complejas, ¿no? O sea, tenemos el dato estadístico y los datos estadísticos se han distribuido por todas partes y estamos cansados de escuchar lo mismo. Tampoco creo que hay incidencias de política pública que todo el mundo espera, algunas se han construido, otras no. Entonces, el debate no es solamente público, sino cuáles son las preguntas escondidas relevantes que deberíamos empezarnos a hacer. Insisto, imagínate, ¿cuál es la versión del riesgo de la mujer versus el hombre? O sea, ¿cuáles son los intereses, si es que existen, diferenciados entre hombre y mujer en términos de construcción de carrera, ¿no? Creo que esas preguntas nos faltan todavía. Primero nos falta construirlas, después indagarlas, buscar datos y ver si eso crea otro tipo de manera de entender los resultados o al menos expectativas de si queremos cambiar alguno de estos resultados, ¿no? Lo que pasa es que es tema sensible también, ¿no? Porque entonces te metes quizá encuentras que la mujer no es tan agresiva, y déjame usar ese término, como en el sentido de agresiva para los negocios, como los hombres.
pero podríamos decir, pues es que no lo somos porque no hemos tenido las condiciones para hacerlo, para desarrollarlo, porque está mal visto. O yo me acuerdo una vez en algún momento con un compañero de trabajo hablando de la brecha, ¿no? Y me decía, pues es que tú no negociaste bien de inicio. Ujú. Por eso, pero ¿por qué no negocio bien de inicio? Porque no me atrevo, porque no sé que puedo, no porque no quiera. Sí, sí. O sea, 100% quiero ganar igual que el hombre. Ujú. 100%, eso sí lo sé. El por qué no llego o no me atrevo, no lo sé. Y esa tensión entre las mujeres tienen que hacer su propia chamba, tenemos que hacer nuestra propia chamba de superar el síndrome del impostor, de ponernos ahí en la foto, etcétera. Y al mismo tiempo, bueno, esa tensión entre eso y por otro lado, somos víctimas de un sistema que está diseñado mal. Ujú. Y a ver, no sabes dónde acaba y empieza un problema, ¿no? Ujú. Este, Y es tema sensible. y son temas Lo sensibles. tocas y te va fatal. Exacto, pero creo que no ponerlos en la mesa y no hacer un poco de indagatoria, porque también somos antropológicamente distintos también. Sí, sí. O sea, leí hace poco algunos datos acerca de la percepción del riesgo de la mujer con respecto a los hijos, la percepción del riesgo de los hombres con respecto a los hijos, como circunstancias casi de producción hormonal. O sea, es decir, no dirigido necesariamente por el aprendizaje, sino por tu propia producción de hormonas, ¿no? Las reacciones propias de la mujer a temas de la primera infancia, cómo las mujeres reaccionan hormonalmente de manera distinta, incluso con las interacciones del bebé en el seno materno versus un hombre que no tiene esas capacidades. Entonces, todas esas preguntas, yo creo que sí hay que hacérnoslas. Porque también creo que regresando al argumento que decías, este patriarcado que ahí está y que todo lo contaminó y la fregada, sí, pero no hacerse la pregunta también es estar influenciado por el patriarcado, porque entonces a lo único que aspiramos es a poner el estándar que el patriarcado puso. Sí, sí. Entonces, ¿cuándo lo superas? O sea, Sí. cuando la barrera es no limitativa. Pues, creo que cuando te haces preguntas interesantes para descubrir qué intereses profundos hay, ¿no? Y a lo mejor la respuesta es todo fue patriarcado, pero Sí. creo que podremos hacernos la pregunta y a ver si encontramos algo distinto, ¿no? Sí, de cómo hackearlo de otra manera, porque De otra vamos manera. lento. O sea, lo que creo que nos queda claro a cualquiera que hayamos reflexionado tantito sobre esto es que esta realidad debe cambiar. La paritaria, la de la igualdad o más bien la desigualdad de oportunidades. ¿A quién le toca? ¿Le toca a ambos? O sea, las empresas, desde luego también las políticas públicas, pero ahorita vamos a las empresas, tendrían que estar haciendo su chamba para adaptarse a todas esas condiciones o atributos propios de la mujer trabajadora, que hoy es pues la mitad de la población, la mitad de la población consumidora, etcétera, o es a las mujeres adaptarse a ese sistema. O sea, Sí, es una pregunta como de huevo gallina, ¿no? sí, es más, y vamos más bien a tu experiencia. Tú has tenido siempre mujeres en tu empresa Siempre. y tú, siendo un líder muy joven, se te embarazaban las chavas y no sabías qué hacer. Ujú. ¿Cómo resolviste? O sea, cuéntame en tu experiencia qué podrías contestarlo con eso, con experiencia. Te cuento varias cosas. Dirigiéndome a la pregunta de, a ver, yo no nací sabiendo administrar gente. No nací sabiendo administrar hombres o mujeres, Ujú. ¿no? O sea, no era, a ver, ni siquiera pensé que me iba a dedicar al temas de emprendimiento, ¿no? Ujú. Y uno de los mayores aprendizajes que sí, pues, muchas veces cuento es que tuve un par de amigas, colaboradoras, Hanna Bolvinic y Carlita Berman, que las conoces, que eran como mis brazo izquierdo y mi brazo Inciso A, derecho. inciso B, sí. Exacto, en metros cúbicos hace ya muchos años. Y de repente se embarazan casi al mismo tiempo, ¿no? Y yo con estos pánicos de qué voy a hacer si no están, ¿no? Y descubres un par de cosas en el proceso que cada vez me las esperaba porque son personas extraordinariamente eh, profesionistas extraordinarios, ¿no? Y regresan y resulta que todo lo habían dejado suficientemente en orden como para que yo no me preocupara. Y cuando regresan, se empiezan a enfrentar a esta disyuntiva relacionada a la maternidad y su trayectoria profesional. Y no era evidente esa disyuntiva. O sea, creo que a ellas les quitaba el sueño. Yo no la veía o no la percibía de cerca, hasta que de repente veía
pues, actitudes extrañas, mucho nerviosismo, mucho estrés. Y me acuerdo que platicando con ellas, y fue una práctica prácticamente simétrica, este, tenía esta disyuntiva clarísima, ética, entre la responsabilidad de ser una gran mamá y la responsabilidad de ser una gran profesionista. Y pensaban que en el trabajo esa disyuntiva estaba chocando siempre. Entonces, en la oficina era una pésima mamá, en la casa era una pésima profesionista. Y me acuerdo que en pláticas que tuvimos, les dije, a ver, primero, cada vez que yo te vea después de las 5 de la tarde, creo que es, te voy a correr de aquí. Te voy a correr. Y si sigues llegando, si sigues llegando tarde, te voy a correr. ¿No? Una especie de exageración para decirle, no tienes que estar. Exacto. Segundo, decirle, ¿cómo funcionas? Dime tú cómo funcionas. Oye, ¿que las juntas quieres que sea más tarde? ¿Quieres que los mails los vas a responder a las 10, 11 o al día siguiente? Tú dime. Porque no tengo la menor duda de tus capacidades. Me acaba de pasar otra vez, ya con 20 años después, me acaba de pasar que una de las personas que trabaja conmigo igual acaba de ser mamá y ahora me adelanté. Y le dije, vas a tener disyuntivas. O sea, vas a tener disyuntivas éticas entre lo profesional y la maternidad. Primero, cada vez que te sientas mal, ponlo sobre la mesa. Segundo, dime qué días quieres estar fuera del trabajo. Y me puse profundamente flexible porque confío en ella. O sea, creo que estas disyuntivas, como consecuencia, arrojan una ética laboral profundísima en las mujeres. Un nivel de compromiso enorme si la disyuntiva medianamente se resuelve y se plantea. Entonces, también lo hago porque creo que estoy cuidando parte del capital intelectual de la empresa. No estoy cuidando solamente a una mamá o a una profesionista. Claro, es por convenenciero también, Claro, por supuesto. Claro, estoy cuidando el capital intelectual de la empresa. Entonces, esas experiencias un poco, creo que lo que naturalmente me ha sucedido en este proceso de ser jefe de hombres y mujeres es que las disyuntivas que enfrentan muchas mujeres en periodos trascendentales de su vida sí pueden descarrilar toda una vida profesional y la relación entre la empresa y la profesionista mujer. Y no tocarlas con profundidad, seriedad, transparencia y después hasta como con amiguismo y hasta en broma. Creo que puede desgastar las relaciones y perder mucho para la empresa, más allá de que desgastas la relación con una colaboradora que aprecias, etcétera, ¿no? Es como un liderazgo Montessori, ¿no? A medida de lo que cada colaborador, que es valioso, necesita. Así es. En tiempos, Ahora, ¿qué tan replicables son esos modelos de liderazgo? O sea, en tu quehacer has podido siempre llevarlos a cabo. O sea, a ver, yo creo que sí son elementos culturales. Creo que en la medida en la que la empresa observa que tú te tomas el tiempo para hacer eso y que le das una importancia superlativa a eso versus a otras cosas, y lo empiezas a volver una especie de rito dentro de la empresa, cuidar a las recién mamás, o sea, a las mamás recientes, sí se les cuida en mis empresas. O sea, es un tema del que me siento orgulloso, me gusta, porque encuentro cosas extraordinarias en el proceso, ¿no? Aparte de que aprendo mucho. Entonces, cuando eso lo empieza a volver rito, no veo por qué otras áreas no lo deberían hacer con sus subalternos, ¿no? Entonces, espero que eso se replique, pero a ver, ¿cómo poder tomar control de eso? Empieza a ser políticas, ¿no? O sea, sí. Y seguramente empieza a ser políticas, pero sí, a partir de la experiencia luego pero vas a si la las norma, políticas ¿no? se comunican mal en una estructura cultural, no hay política que te sirva, ¿eh? Sí. Ahora, ¿sientes que has sido abusado? O sea, ¿alguien ha abusado de esa forma de conducirte con la ética de frente, con la flexibilidad de frente? No hasta hoy. General, yo digo que nunca paga mal. No hasta hoy. Al revés. Al revés. Creo que la lealtad que esto genera las hace extraordinariamente indispensables en el entorno profesional. Exactamente. Porque está rompiendo no nada más un drama personal, porque sí hay dramas personales, ¿eh? O sea, le estás ayudando a romper un drama personal, pero estás cultivando capital intelectual. 100%. O sea, en un espacio en donde la tierra es extraordinariamente fértil.
Sí, 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 sí. O sea, tú en una empresa tienes que hacer cultura a partir de valores, ceremonias, ritos, etcétera, ¿no? Cuando esto sucede, a ver, no hay rito en la vida más importante, creo yo, de muchas mujeres, ¿no? Sí, bueno. O sea, entonces imagínate lo fértil que es para el encauzamiento profesional. Claro, claro. Entonces, el retorno de una ceremonia correcta en términos de lealtad a la empresa y productividad para la empresa es extraordinario. Y además no solo recibe el beneficio la que parió o la que tuvo un hijo, la beneficiaria de la ceremonia, sino cualquiera que participa de otra manera de ella, de la ceremonia y de esa solidaridad Claro. al que lo necesita, es el hoy por ti, mañana por mí. Te sumas creyendo en un valor. Bueno, antes de llegar aquí, comí con 2 colaboradoras, ¿no? De área de diseño y área de property management. Les decía, oye, me van a entrevistar de esto, estoy muy nervioso porque soy cero experto en estos temas. Les hice una pregunta, oye, ¿tú crees que, con confianza, dígame, creen que Cocoon, la empresa que ahora Ahora vamos a le platicar dedico de qué más haces. tiempo, es hostil a la mujer o no? Y pensaron un segundo y me dijeron, no, realmente Cocoon la administramos las mujeres, me dijo. Dije, no lo había pensado así, pero tienen razón. Una buena parte del gerenciamiento de Cocoon sucede a través de mujeres en áreas extraordinariamente críticas de la empresa, y donde no hay mujeres estoy buscando mujeres. O sea, es una especie de inclinación natural. Entonces, cuando este rito permea en aquellas que no han sido mamás, No, hombre. el valor se vuelve extraordinario. Y ¿no? insisto, también en un hombre que dice, el día de mañana, o sea, qué increíble que mi mujer, donde sea que trabaje, pudiera tener este espacio Claro. así, o para mí mismo también. Me atrevo a levantar la mano si tengo una necesidad personal. Que se jodan los hombres, ¿no? ¿Mandé? Que se jodan los hombres. Cállate, claro que no. Necesitamos, fíjate que a mí mi política favorita es el paternity leave, ¿eh? Ajá. Obligatorio. Pero además obligatorio. Porque hace que las mujeres y los hombres estén en la foto en el mismo momento, quieras o no. Uh-huh. Porque tú como mujer, hay mujeres más agresivas que otras. Hay mujeres que dicen, ya me harté de estar cambiando pañales. Uh-huh. Y no pueden, ¿no? Y en cambio los hombres pueden tomar o no su paternity leave. Uh-huh. Y si lo toman y se quedan, queda más evidencia de los huecos de las mujeres que no se pudieron quedar. Pero bueno, me estoy metiendo en otro rollo y la entrevista es para ti. ¿Qué me dices del valor, del propio valor de las mujeres? Porque tú has tenido las experiencias de decirle, tú vales más de lo que estás cobrando. A ver, no entiendo, pero sí lo he visto. O sea, lo he visto de amigas queridísimas, muy cercanas. ¿Y dices, no entiendo? Y no entiendo. O sea, ¿de dónde viene ese A ver, no sé chiquitas? dónde provenga. Tú mencionabas al principio de la plática que puede ser de entornos sociales que naturalmente han hecho a una parte de las mujeres más adversas al riesgo, uh-huh. ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero no sé. O sea, sí hay como... No, o sea, creo que el tema es miedo. O sea, cuando digo adversión al riesgo, es una palabra más diseñada desde la lógica económica. Creo que es de manera profunda hay un miedo que hay que estudiar. O sea, no me atrevo a decir hipótesis de qué motiva este miedo, pero sí hay miedo. O sea, hay el miedo de perder la oportunidad en la que estás. Hay miedo de vale malo por conocido y no bueno por conocer. Y no sé si es un tema de apreciación de valor, ¿eh? Ahí te va yo un miedo, ¿eh? También hay un miedo de donde yo logre negociar lo que verdaderamente valgo, ahora lo doy y me comprometo. Uh-huh. O sea, también hay esa, ¿eh? Pero, o sea, muchos miedos son extraordinariamente farsantes hacia eso, Sí, ¿eh? claro. O sea, y con un cinismo y un descaro. Buscan más. Y ya después se enfrentarán el problema. Y vale madres. Ajá. O sea, no... Y hay mucho cinismo detrás. O sea, no todo el mundo tiene esta conciencia ética o síndrome del impostor. En las mujeres las hay más. Pero hay aquí más. sí hay una especie de conciencia, una vinculación a los valores, a no querer quedar mal. Uh-huh. A ver, creo que son las preguntas que hay que hacerse. O sea, ¿cuáles son los motivadores que hay? Porque a lo mejor tenemos que reentrenar en modificaciones esas percepciones. Uh-huh. O sea, más allá de decir, no, pues llégale. Pues no es llégale. O sea, hay ataduras ahí más allá de pensar que solamente fue el patriarcado el que las engranó. O sea,
Entonces, yo sí he visto, o sea, si esto lo transforma en positivo, dinámicas de lealtad mucho mayores en profesionistas mujeres. O sea, dinámicas de compromiso Ujú. mucho mayores en profesionistas mujeres que en muchos hombres. A ver, no quiero generalizar. Y el peso del ejercicio de ciertos valores a veces también actúa en contra, ¿eh? Sí, claro, claro. O sea, hay que entenderlos. Ahora, estoy entendiendo que tu liderazgo es más una cosa como de tutoría, como de mentoría cercana. Sí, Ese líder eres tú. ese es el tipo que quiero ser. Y de hecho eres mentor Endeavor, por supuesto, Ujú. porque es tu querida casa de acogida cuando empezaste a ser emprendedor y nadie se llamaba Ujú. emprendedor. ¿Es necesario mentorear siempre para ti? ¿Te alimenta? ¿O es una cosa que te sale natural? ¿O es tu forma de entender cómo ser jefe y hacer negocio? O sea, creo que al mentorear me sale natural. Compartir experiencias me sale natural. No me gusta dar clases, ¿no? Fíjate. Pero el uno a uno me resulta extraordinario. Y creo que no es por el placer de entregar, sino por el placer de recibir, ¿eh? Mm, O sea, Otra vez convenenciero. pues sí. Claro. O sea, y cero me molesta. Sí, sí, O sea, cero. me siento extraordinariamente orgulloso de eso. Es decir, aprendo mucho cuando estoy mentoreando gente. O sea, creo que lo que permites encontrar es, a través de un diálogo abierto, le das forma a alguna de tus ideas que a lo mejor no tenías Cañón. formada. Le das, o sea, esta forma y estructura, terminas aprendiendo y repitiéndote cosas que a lo mejor no tenías a la mitad de la garganta, pero no las Como habías cuando digerido. estudiabas en equipo y le explicabas matemática a los demás y decías, ah, ya Exacto. entendí. Ya ahora sí, perfecto, ¿no? Y después también creas vigilancia, o sea, y también te permite, cuando se trata de un subalterno, poner en la mesa con mayor claridad el problema, ¿no? Porque, a veces mentoreas también corrigiendo, ¿no? Claro. O sea, a veces también puedes mentorear reprimiendo, Sí, sí. ¿no? O encauzando, ¿no? Pero me ha tocado de varias. O sea, no nada más cuando quiero motivar hacia adelante, sino también cuando quiero hacer correcciones sobre cosas que se han hecho mal. Y creo que yo termino aprendo mucho y también me permite ser transparente. O sea, pongo el dilema, la disyuntiva sobre la mesa y me permite dar mucha claridad acerca de lo que sigue, ¿no? Cuando es una mentoría más correctiva. Cuando se trata de algo más prospectivo y más de generación de valor futuro, etcétera, creo que es un aprendizaje extraordinario porque, o sea, hoy me quedan claras más cosas, no por el silencio de mis meditaciones o de mis Porque más reflexiones en sabe el casa, diablo por viejo, exacto, sino ¿no? por las Ya pláticas que he pasaron tenido muchas con cosas. cientos de Sí. jóvenes. Ahora, ¿tú eres mentí? ¿Tú recibes mentoría a estas alturas de tu vida de alguien? ¿Tú tienes algún mentor hoy día? ¿Lo tuviste en su momento? A ver, he tenido muchos mentores en cachuchas distintas, pero es que creo que pocas veces he tenido el mismo problema que requieren la participación de la misma persona. Ujú. O sea, Vas cambiando a tus voy mentores. cambiando. Te voy a decir que sí he hecho distinto, ¿eh? Esta formalidad del mentí nunca la tuve. O sea, de ser mentí y tener mi Llevarte mi mentor, que problema era y entonces, mi ajá, viejo sabio, el que siempre recurría a ajá. tal. Me encontré a muchos, con los que tuve una relación y a los que aprecio o recuerdo con mucho afecto. Eh, pero sabes que también creo que aprendí a ser menos formalistas acerca de los problemas que tengo. O sea, yo tengo pláticas con amigos, les digo, "Y me está pasando esto y me vulnero más". O sea, lejos de darle un formalismo tan extraordinario, intento buscar gente, a veces no mis más amigos, sino mi segundo círculo de amigos, en los que puedo expresar problemas cotidianos, miedos claros, y, y la mentoría sucede dentro de la charla. Entonces, más allá del formalismo
de pensar que solamente hay 1 o 2 o 3 viejas, sabias que me pueden ayudar. Creo que el aprendizaje se da en la plática clara y transparente cuando uno se vulnera lo suficiente como para terminar aprendiendo. Porque nadie te da un consejo que no hayas estudiado tú antes. O más bien no lo recibes si no lo has estudiado exacto. antes, ¿no? No lo escuchas. No lo escuchas. Te lo pueden dar y te entra por acá y te Son sale por cosas acá. que ya más o menos traes en la lengua. Claro, y necesitas Y validar. necesitas, como decía Sócrates, una especie de parto de almas. Sí, sí. Y el puro evento de diálogo, pues te ayuda a parir lo que ya más o menos sabías, ¿eh? Exacto. O sea, sí, o te dicen no te vayas por ahí o lo validaste, pero ya estabas. Y son como encuentros casuales o buscas intencionalmente con ese güey que se dedica a tal y que está haciendo tal, yo quisiera hablar de este tema. ahora, si son temas profesionales, sí, obviamente busco a gente con experiencia sobre el tema. Cuando son temas donde la cabeza y la ardilla no me dejan en paz, que también pasa, ¿no? ¿Tienes problemas de ardilla Pues, severa? creo que cada vez los ¿Manejando? Los administro mejor. Ajá. ¿En las noches cómo te va? ¿Con pastilla o sin pastilla? No, bueno, ya. Pero los problemas de ardilla, decías. O sea, los problemas de ardilla, Ajá. usualmente sí los trato con un par de amigos que no llamaría mentores, sino con estas relaciones extremadamente transparentes, Ujú. en donde mi relación con ellos incluso no es la más afín, Ujú. pero logro encontrar como la experiencia correcta que se proyecta en mí y a mí me deja pensando, ¿no? Y me deja encauzado a otra etapa del problema que me tiene o que me tiene desvelado, ¿no? Pero fíjate, bueno, programas de mentoría de mujeres hay para aventar para arriba, Aventar. ¿no? Y programas de mentorías entre hombres también, o hombres, mujeres, mixtos, lo que sea. Sin embargo, los problemas de mentoría o los asuntos que se tratan en las mentorías de hombres suelen ser profesionales. Uh-huh. Y en las mujeres, no sé si son mayoría o no, pero siempre va junto con pegado lo profesional y lo personal, los dilemas. O sea, sí, escucharte hablar de que algunos de tus problemas que sometes, digamos, a mentoría o a consejos son los problemas más vulnerables, más personales, no es común. Yo participé en una organización que se llama EO, ¿no? Entrepreneurs Organization, que es como prima hermana de YPO. Uh-huh. Y parte de las rutinas es justo dejar muy claro tus problemas familiares, profesionales y personales. Y me acuerdo que en nuestras charlas, que se mantienen en secreto, no puedes decir nada a nadie después de estos foros, lo que realmente te hacía titubear, lo que realmente te trababa, usualmente son temas personales. Uh-huh. O sea, un consejero, amigo mío, en la empresa actual me decía, oye, ¿por qué no traes problemas al consejo para que los discutamos? Les dije, porque pues, por cada reunión de consejo o sea, si yo me espero al consejo a llevar problemas, mato la empresa. Cuando tengo un problema profesional, lo ataco rápido. O sea, son 3 llamadas, ChatGPT, o sea, ¿no? Aparte tienes un tema de inteligencia artificial con una inteligencia colectiva brutal, ¿no? Entonces, no tengo que llegar a un espacio profesional específico, formalista, para resolver un problema cuando ya tienes tantas herramientas hoy a la mano. Pero los temas personales no se encajan ahí. O sea, esos para empezar no te avisan, no tienen calendario. No son tan claros. No son tan claros. Dirimir, la naturaleza del problema toma tiempo. Entender tu emoción antes del problema toma más tiempo. Y he tenido la fortuna de sí tener algunos amigos, que insisto, no son los más cercanos. Es mi segundo o tercer tier de amigos, con los que me desnudo y termino aprendiendo. Bien, 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 me gusta. General Motors cree que el cambio ocurre cuando más personas se unen a la conversación y a la acción. Por eso General Motors México se une a He4She para impulsar una cultura donde todas las voces cuentan. Ok, ahora sí voy a decir quién eres. Conocí yo a Berto
la primera vez porque apareció en Expansión, en mi primera vuelta a Expansión. Acababa de comprar Expansión Metros Cúbicos, que es una empresa que fundaste, que hoy parece que los bienes raíces así eran siempre. Pero cuando tú y yo éramos chicos, no eran así los bienes raíces. Fue una cosa como muy revolucionaria, ¿no? Porque fue justo hacer, o sea, competir contra todas las corredoras y sin embargo, más que competir, era una alternativa a las corredoras que al mismo tiempo las hizo aliadas. Así es. Con lo cual fue genial, yo creo. Pero bueno, Expansión compraba en ese entonces, era de Time Warner, y compraba las propiedades digitales más exitosas y más grandes. Y una de ellas fue Metros Cúbicos. Y me acuerdo perfecto que llegaste y duraste ¿cuánto en Expansión? 1 año y medio, más o menos. 1 año y medio. Y eras ahí un director lleno de ideas, harvardiano y tamita, todo culto y diciendo cosas. Y así decíamos, mamón, un poco. Y luego, y ahí fuimos compañeros. No se me ha y quitado, luego, no se te ha quitado, sí, no, ya vi. Pero luego fuimos realmente colegas, cuando te volviste un ejecutivo de medios y un emprendedor de medios, ¿no? Porque saliendo Expansión, fundas Metros Cúbicos, se la vendes a Time Warner, entonces Expansión en México, y de ahí te vas a crear una empresa de medios, fíjate qué valor, qué temerario, y luego te alías con Grupo Imagen, ¿no? Así es. Y acabas dirigiendo la tele. La televisora, sí. La televisora que fue en ese momento muy grande, ¿no? Era muy grande, sigue siendo era muy grande. Y ahí sí supiste que los medios, qué pánico, ¿no? Qué pánico. O sea, son dos yo empresas. cuando salí de Metros Cúbicos y insisto a estas cosas que vas aprendiendo a lo largo del tiempo, el mundo me había hartado de ser tan vertical, ¿no? O sea, como tienes intereses por todos lados y tengo la fortuna de tener intereses por todas partes. Me gusta la literatura, la filosofía, la historia, la naturaleza, el turismo. O sea, me interesa todo, ¿no? Es raro lo que no me interesa. Sentía que después de vender Metros Cúbicos quería salir de lo vertical, ¿no? Y dije, bueno, esta es una buena idea. Hagamos un grupo de medios digitales. Me acuerdo muy bien. Y fue una locura. Y Grupo Imagen se volvió inversionista muy rápido de este grupo de medios digitales. Y en algún momento, cuando Grupo Imagen tenía la necesidad de tener un director general para el lanzamiento de la tercera cadena de televisión abierta en México, que era un suceso. Llevábamos 30 años sin el nacimiento de un canal con cobertura nacional público, o abierto al público, perdón. Me lo asignan, ¿no? Para integrar la parte de medios digitales con la televisora, y fue un engranaje multimedia, no solamente, o sea, trabajar varios tipos de medios al mismo tiempo, la televisión y el internet, ¿no? Y ese matrimonio me tocaba a mí darle vueltas y hacer que fructificara. Y en una coyuntura de país crítica, ¿no? Eran elecciones. Fue un poco antes, o sea, el lanzamiento de Imagen Televisión fue en el año 2016. Ok. Y yo salí justo antes del cambio de gobierno de 2018. Ok. ¿No? Justo antes. Justo antes. Ok. Y fue una experiencia extraordinaria. 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 ¿Cuántas canas a Muchísimas. partir de ahí? O sea, pero cuánta diversión los medios me tocó también. El lanzamiento del canal. O sea, y digo, más allá del mérito de todo Grupo Imagen, porque la verdad es que era gente comprometida desde el inversionista principal, dueño, y sus colaboradores de primero, segundo y tercer nivel, grupos extraordinarios, gente extraordinaria. A mí me tocó estar en la trinchera, digamos, muy de frente. Me acuerdo en esa época, había tenido la oportunidad de ser un papá muy presente. Y me acuerdo que mi hijo me dijo una cosa que fue como una especie de cachetada, ¿no? Me dice, oye, papá, qué padre lo de la tele, pero ya nunca te veo, me dice. Madres. O sea, no, mi hijo tenía en esa época 10 años, una cosa así. Y fue un dolor enorme, ¿no? O sea, dije, a ver, esto me gusta, pero tiene su tiempo, ¿no? O sea, me encanta el reto. Es divertidísimo. Divertidísimo, pero tiene su tiempo, ¿no? Le asigné un momento de tiempo y no me arrepiento en nada. Y mi hijo probablemente se perdió de mi vida tal vez 1 año o un par de años, pero después recuperé y antes ya también me había tenido. Entonces, creo que y al tiempo que estaba todo esa revolución en tu vida de agenda laboral,
estabas creando el fondo, estabas creando Capital Invent, Paralelamente, ¿no? sí, paralelamente, sí. Paralelamente, con lo cual dejaste ya los medios y tú ya tenías esta estructura del fondo de Venture Capital para empresas de tecnología. Lo había hecho un poco, Que sigues, ¿no? un poco en paralelo. Ok. O sea, fundé Capital Invent, que es un fondo de inversiones en empresas de tecnología en etapas tempranas. Ujú. Y invertimos ya todo el fondo y ahorita estamos saliendo del fondo. Intenté levantar un segundo fondo y me di cuenta que mi talento no gira alrededor del levantamiento de fondos. O sea, no tengo las capacidades que se requieren para levantar capital continuamente de inversionistas patrimoniales o bancas institucionales o afores. Mi paciencia, yo soy un operario. O sea, a mí Ujú. me gusta operar. O sea, me gusta crear, ¿no? O sea, me gusta... Te gustaba más el tema de estar con los emprendedores Me gusta que estar trayéndoles las adentro. O sea, lanas, ¿no? exacto. O sea, me gusta estar en el ajo, ¿no? Ujú. Muy pegado a la visualización del resultado. Ujú. O sea, eso es lo que disfruto, ¿no? El otro es un modelo donde me di cuenta, tal vez de manera tardía, que tenía que dedicarle mucho más tiempo a levantar capital para el fondo que necesariamente poder ayudar de manera franca y honesta a los emprendedores a los que ayudaba, ¿no? Entonces sí, fracasé en el levantamiento de un segundo fondo porque, insisto, mis capacidades no estaban alrededor de eso. Entonces, seguí haciendo cosas, seguí invirtiendo, administrando el portafolio con las empresas que ya estaban, que ahora ya son empresas maduras. Dime 3. ¿De las buenas o de las malas? No, o sea, confiesa. Mira, soy socio de Collective Academy, de Parquimóvil, de Cubo Financiero, socio de Gaia, o sea, Gaia Design de muebles, etcétera, ¿no? Y muchas otras más que quebraron en el proceso, ¿no? Sí, con todas sus historias, ¿no? Que como son los emprendimientos. Para arriba y para abajo, Oye, exactamente. y luego Cocoon, esa no es parte del fondo, ese es tu emprendimiento. Es un emprendimiento que empecé a liderar junto con 2 socios más, David Daniels e Ismael de Aquite, yo desde la barrera. O sea, ya me sentía como... Tenías demasiada chamba. Ya Suficiente. tenía suficiente chamba como para estar metido en otro argüende. Y platicando con ellos les dije, a ver, los ayudo desde el consejo de administración. Y de repente me di cuenta que empecé a levantar capital para la empresa estando desde la barrera. Y de repente me di cuenta que los compromisos que había hecho me comprometían a mucho más que solamente decir estar desde la cositas, barrera. sí. Exactamente. Y esos compromisos un poco me metieron ya de manera de 100% de tiempo completo dentro de Cocoon. Y ahí estoy, muy contento. Ok, explica qué es Cocoon. Es una cadena de propiedades para estancias de corto, mediano y largo plazo, cuya principal motivación es crear vínculos emocionales entre viajeros y destinos. Obviamente te tengo que preguntar, ¿qué diferencia tiene de Airbnb? O sea, Airbnb es una plataforma que tiene un montón de propiedades. Aquí somos los operadores de cientos de propiedades. ¿Cuántas? Ahorita tenemos alrededor de 800 propiedades. ¿Todas México? Todas en Ciudad de México. Y las zonas Polanco, Roma, Así es. Juárez. Y- Órale, son muchas. Y la idea es reconceptualizar la idea de el hospedaje para el viajero contemporáneo. Es decir, la hotelería histórica asumía que el individuo estaba desinformado cuando tú llegabas a algún lugar. O sea, imagínate viajar a Japón hace 40 años, sin celular, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que quedarte en un hotel medianamente conocido. Tenías que contratar guías, porque si no vas a estar perdido todo el tiempo. Y era costosísimo ir. Hoy, cualquiera con un celular sabe comunicarse en japonés. Sabes a dónde ir a través de Google Maps. Encontrar los mejores lugares a través de diversas guías Bueno, que y también están en ChatGPT internet. ya. Y hoy, por si fuera Sí. poco, ChatGPT te lo pueden garantizar el número de días que quieras. Exacto. Con la profundidad que quieras. Entonces, si la hotelería ya no depende de la falta de información, sino que la hotelería ahora depende, o sea, la hotelería hoy hace que el huésped tenga excesos de información, Cocoon lo que se está intentando replantear es cuál es el rol de esta nueva hospitalidad. No es secuestrarte, sino es ubicarte en un destino y hacer que aproveches de mejor manera ese destino, ¿no? Y es un proceso que va ahí ongoing. Nuestra propuesta de valor todavía está en proceso de prueba, caminando.
Pero entonces, o sea, la diferencia de un hotel es obvia, porque estas son casas. La diferencia, o departamentos, pues, sí. la diferencia con Airbnb es que es una experiencia completa, no nada más te trae las opciones del lugar, sino que te aporta la experiencia. A ver, desde que se ve el diseño de los lugares en la página, el diseño es muy intencional, ¿no? Muy intencional. O sea, siempre he sido un amante de la cultura popular en México. Ujú. O sea, es como otro de mis intereses, ¿no? Amo la cultura popular prácticamente de cualquier lugar, pero naturalmente la de mi país me apasiona. Y veo con mucho, te diría, ardidez, que no se le dé el lugar que merece en el diseño y en el espacio del arte, ¿no? Entonces, ves artistas que cotizan cuadros mediocres en $100,000 y ves arte popular que vale Sí, $3. y que no se valora. Y un poco lo que intentamos hacer dentro de Cocoon, como una de las fracciones, partes de la experiencia, es demostrar estos pequeños trozos de arte popular para que el individuo que llegue quiera expulsarse del lugar donde está y conocer un poco más de la ciudad que tiene enfrente, ¿no? O sea, del lugar del departamento, que desde Así ahí es. te invite a decir, sal, esto es Sal. lo que vas a encontrar afuera. Entonces, es un lugar que debería ser lo suficientemente cómodo como para dormir y suficientemente activo como para invitarte a irte a conocer lo que tienes que conocer de la ciudad. Y es un poco lo que estamos intentando hacer en masa. Hay muchos temas operativos retadores. Híjole. ¿Son dueños de los bienes raíces? No. O sea, somos operadores de los bienes raíces. Va. ¿Y la tecnología qué papel juega? Porque tú eres siempre tecnología driven en todo lo que has emprendido. Mira, hay dos momentos. El primer momento de una empresa tradicional, que es hospitalidad, porque es tradicionalísimo. No puede ser más tradicional, sí. Yo no sé qué es más antiguo, si la prostitución o la hospitalidad. 100%, sí. Pero, o sea, en el primer momento tecnológico son cosas que ya existen. O sea, es meter tus procesos de hospitalidad, hospitalarios, en un montón de software, mucho que ya existe, que tú nada más vas cambiando, optimizando, etcétera. Ese es el primer momento. El segundo momento que estamos por liberar en estos próximos 2-3 meses es el momento de sorpresa, ¿no? Es qué cosas puedes hacer a través de la tecnología que te vuele en la cabeza cuando llegas a un Cocoon, ¿no? Lo estamos por liberar en estos próximos 2-3 meses, no te puedo decir todavía, pero creo que va a ser muy sorprendente las cosas que vamos a presentar para invitarte. O sea, el espacio te debe invitar a dormir bien, a estar bien, pero los elementos tecnológicos que queremos hacer es que te catapulten al disfrute de la ciudad que tienes enfrente, ¿no? ¿Tienes app? No, todavía no. No. ¿Y la difusión de Cocoon, cómo lo das a conocer? Hoy mayormente muchos de los huéspedes que llegan con nosotros llegan a través de plataformas como Airbnb, Booking, Expedia, etc. Y todos tienen un cupón de descuento. Hoy casi el 30% de los huéspedes que hoy se están quedando en Cocoon ya son huéspedes son residentes. O sea, el chiste es, sales con tu marca a todas las plataformas que están allá para captarlos, y luego ya el chiste es retenerlos. Y luego es que repitan. Entonces Está es un poco lo que estamos haciendo. Entonces sí, estoy muy contento. Ha sido un proceso largo, a veces muy frustrante porque, como dices tú, mi naturaleza ha sido más de innovación, sí, de software, y de repente te das cuenta que todo negocio tiene su timing, ¿no? Sí. Y aquí hay un negocio que ya existía, un mercado gigantesco que ya existe, y que tú lo que estás haciendo es tomar una parte de un pastel que le tocaba a alguien, tal vez, y eso reajustarlo, primero con mejores prácticas que ya existen, y después poniendo tu granito de arena en las cosas nuevas que le puedes agregar a la industria, ¿no? No, y el chiste es que yo me acuerdo cuando lo arrancaste, cómo estabas disfrutando es que esto es a mí lo que me gusta el arte, me gusta el interiorismo, me gusta las ciudades, el viaje, las experiencias. ¿Cómo no hacer que todo eso que disfrutas se te acabe yendo al no placer por convertirlo en chamba, ¿no? En algo que no despega, que no cumple los ritmos con los que querías Mira, cada vez que tener éxito, no sé. Cada vez que me frustro, y que sucede muchas veces, a lo largo del mes, pues hay mucha operación y hay muchos elementos frustrantes en estos. Es que me puedo imaginar. Siempre regreso a la misión, ¿no? La misión de Cocoon es crear vínculos emocionales entre viajeros y destinos. Digo, ¿qué pasaría si una persona que llega a México
Cocoon contribuyó un poquito a decir, chin, me faltó mucho por ver. Y eso te prende. Es Eso me prende. que la misión no son choros corporativos. No son choros La corporativos. misión es ancla. Tú Sí. tienes como una misión profesional, más allá de Cocoon, que ya la dijiste, ¿tienes una misión profesionista? Fíjate, esa es una de las preguntas que sí me mantienen despierto en la noche, ¿eh? Y más cuando cumples ya 50 Ajá. años, ya tengo 53 Porque ya años. tu misión ya es profesionista y personal. ¿no? Exacto. O sea, ya no es de... Sí, la de profesionista me queda claro y la estoy Ajá. chambeando todos los días, ¿no? Digamos, en la parte del portafolio, yo me acuerdo que la misión de Capital Invent era ser una catapulta para emprendedores éticos. Ok. O sea, Wow. Ambición. era individuos que tenían un marco conceptual ético y esa era un poco la idea, ¿no? Hay que hacer un mundo mejor. Exacto, hay que hacer un mundo mejor y no es cualquier Juega. emprendedor y no es la lana, son los valores que Sí, giran sí, sí. alrededor de el que lo hace. Cocoon, pues ya mencioné cuál es la misión y en todos lugares tiene una misión que me guía, ¿no? La personal todavía no la descubro, ¿eh? Porque tengo muchos intereses. Sí. O sea, y esa parte sí de repente me angustia un poco, ¿no? O sea, porque cada vez que pienso en una de estas misiones, digo, elegir es renunciar. Entonces, ¿qué estaría yo dejando de hacer y no quiero dejar de hacer cosas? Y a estas alturas la renuncia ya va siendo, o sea, ya vamos a menos años que nos quedan, no más años. Exacto. Menos O sea, opciones, menos libros que leer. Entonces, creo que estoy llegando a la conclusión de que no quiero tener una misión de vida, sino ir disfrutando el momento a momento, como se vaya presentando. Si la idea la puedo ejecutar bien, Tocarla de oído. tocarla de oído, el proyecto que me toque hacer hoy lo voy a disfrutar hoy y el que me toque hacer mañana y a ver hasta dónde llega, ¿no? Ya que estamos en conversación de viejitos aburridos, ¿hay algo de tus valores que ha cambiado? ¿O tienes un valor que se te ha venido enfrente recientemente en el que antes no pensabas? Sí, a ver, los valores cambian, ¿no? O sea, Se adecúan a los contextos. sí, o sea, los jerarquizas distintos, ¿no? En la medida en la que, pues la edad es uno de ellos y etapas trascendentales de tu vida, ¿no? Por ejemplo, la paternidad a mí me cambió y me reorganizó muchos valores en un momento de tiempo, ¿no? Y hoy, en el reto de la quinta década, yo te diría que sí estoy intentando, o sea, uno de los valores que pensé o que he pensado mucho y que siempre me ha salido en mis ejercicios de valores como muy alto es el tema de crear un legado. Espérate, ¿cómo que en mis ejercicios de valores? ¿Cuáles ejercicios de valores? Tengo un ejercicio que descubrí en un libro que se llama Bury My Heart at Conference Room B de Stan Lapp. Ok. Esta fue la época en la que yo estaba intentando recrear la cultura laboral de mi empresa. Encontré ese libro de milagro, ¿no? Es como cuando los religiosos dicen que abren la Biblia y ahí estaba la palabra del Señor. Ajá. Esto me cayó así. Volvemos a que te llega el consejo, la mentoría, la que tú necesitabas. Porque la estás buscando. Claro. Exacto, ¿no? Y entonces llegó este libro. Y se ha vuelto tu Biblia de valores. Sí, o sea, y ese ejercicio lo hago una vez cada 2 años, más o menos. Es un ejercicio que determina tus valores a partir de qué tanto te importa algo del 1 al 10. ¿no? Ok. Y primera sorpresa es que si yo te preguntara cuántos valores hay, a lo mejor podríamos enumerar 10, 15, que son los tradicionales. Valores socráticos, sí. morales, respeto, etcétera. Respeto, honestidad, igualdad, la fregada, ¿no? Sí. Judeocristianos, socráticos, da igual, como tú quieras. pero son más o menos los mismos, ¿no? Y de repente te das cuenta que hay valores extraños, ¿no? Como el legado, el humor, ¿no? El honor, o sea, estas cosas que yo no tenía en cuenta. Sí, que no las hubieras llamado valor. No lo hubiera llamado valor. Sí. Está padre. Rola el ejercicio, ¿no? Encantado de pasártelo. Y en mis primeras etapas, los valores que me salían como definidos o los más altos, después de este proceso de 10, 15 preguntas, ¿no? Que los va jerarquizando, eran legado, o sea, dejar algo posterior a mi vida, el honor, o sea, es decir, respetar tu palabra y tu compromiso, ¿no? Que se le come la sabiduría, que tiene que ver con aprender para aplicar, no acumulación,
Sí, sí. O sea, aprender para aplicar. Ok. No me acuerdo qué otros. Y hoy cuando he vuelto a hacer el ejercicio, sigue saliendo honor. Legado lo estoy poniendo, ya no es el top 1. Y empiezan a salir cosas como humor, ¿no? Y la belleza y la armonía, por ejemplo. O sea, el goce de lo Fíjate. cotidiano. Y eso es Cucún. y es una readecuación de mi vida también. Sí, claro. Claro. O sea, imagínate si no Es que no es casualidad, a lo Es que que no te es estás casualidad. dedicando, claro, le das pero no es valor. porque esté dedicando, insisto, es esta nueva etapa de mi vida, que ya no soy un niño. Es que sí. Te obliga a tomar y a ver lo cotidiano de una manera distinta. Y ese ejercicio que ya llevaba muchos meses o años haciéndolo, disfrutar lo cotidiano, mi caminata en el parque con mi perro, fumarme un puro de vez en cuando, sonreír y tomarme la vida profesional en serio y en broma todos los días, jugar con la gente que aprecio tal, y los momentos de seriedad siempre están, te lo dirían la gente que trabaja conmigo, como siempre están cruzados con algunos momentos de humorismo, etcétera. Pues te hace un gozo de lo cotidiano mucho mayor, y eso ha rejerarquizado mi escala de valores probablemente, ¿no? Y ahí me imagino que también tu quehacer profesional y a lo que le dedicas el tiempo se va adecuando, ¿no? A lo mejor sin querer queriendo, no es que lo esquematices así, pero sin querer empiezas a dedicarle más tiempo a tu caminata, quizá, Sí. o a hablar con jóvenes, o a, no Sin sé, duda. ¿no? Que a darle con fruición a un tema laboral. Sí, o el Como nivel de cuando uno es más profundidad chavo, ¿no? al que intento llegar en esos temas mucho mayor que el que probablemente tenía antes, ¿no? Justo porque, o sea, es un valor que ahí estaba, Ujú. pero también lo estoy entrenando, ¿no? Y también hay algunas Claro. cosas que tienes que entrenar, así como hay virtudes como la honestidad, el respeto, que tienes que entrenar y que no necesariamente son naturales en cualquier niño. O sea, un niño de 3 años quiere matar al hermano. Por supuesto. O sea, es un ente egoísta. Y luego los niños mienten, Y luego ¿no? los Hay que niños enseñarlos a no mienten. mentir Y y hay, una serie de o cosas. sea, estas reacciones naturales de animalitos, ¿no? Que ahí tenemos y que vas educando una serie de virtudes que, si hiciste bien la chamba, se vuelven valores importantes en la vida de un chamaco, no chamaca, ¿no? Pero tú también te vas educando, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Y te das cuenta que cosas que no le dedicabas tanto tiempo antes, hoy se las quieres dedicar. Que las percepciones y las maneras cosas que apreciabas y relegabas, hoy les quieres dar un sabor distinto o una profundidad distinta. Y eso me está pasando, ¿no? Y eso seguramente, como creo que dices, pues también matiza mis decisiones, ¿no? Hay muchas emprendedoras, sobre todo, que se sientan donde tú, y hay estas preocupaciones de construir y luego escalar y luego transformar constantemente. ¿Cómo te relacionas tú con eso? Tú que tuviste, bueno, tienes todavía este fondo de capital de riesgo, que dices, no todo mundo tiene que tener capital de riesgo, no todo mundo tendría que escalar fuerte o sí, siempre tecnología. ¿Qué piensas ahora después de haber hablado, estar invertido en tantos emprendimientos y hablar con muchísimos más? Hace algunos años hice una presentación se llamaba La esquizofrenia de emprender. Y encontré la palabra esquizofrenia porque esquizofrenia significa tener la cabeza partida. O sea, es la cabeza, o sea, esquizo es como fraccionado y cabeza, ¿no? Cabeza partida. Eso es el origen etimológico de la palabra. Todo emprendedor vive 2 momentos que te vuelven loco si los administras mal. Uno es un deseo de futuro exitoso, con un montón de caricaturas alrededor de eso, ¿no? Me encantó lo de caricaturas, porque eso es lo que son. Son caricaturas. No son proyecciones. Y ese momento existe y es el que te inspira, ¿no? Y lo tienes que hacer. Y tienes que echarle. Quieres hacerlo. O sea, no, y tienes que, ni modo que no tú sabes estés si vas a emprendiendo. llegar. Sí, pero ni modo que emprendas sin proyectar. De acuerdo. Aunque se vuelvan fantasías. Aunque pero se tú vuelvan tienes que hacer fantasías o caricaturas, tus pero proyecciones del plan siguiente, crees, claro. Y te agobia. Y después está el día a día, ¿no? Y el flujo. Y después están, o sea, esos son desde el emprendedor. Y después está el entorno. Y entonces, si el entorno tiene chingos de capital, toneladas de capital, dices, no, pues, oye, pues,
yo quiero acceder a un poquito de eso. Y con eso readaptas la caricatura del futuro y no necesariamente tomas las mejores decisiones sobre el presente. Entonces, este juego de entorno, de fondeo al emprendimiento, más la propia esquizofrenia de tener la cabeza partida entre el futuro y el presente y lo cotidiano, son cosas que platico mucho con emprendedores. Porque tienes toda la razón. O sea, hay emprendimientos que no necesariamente tienen que pasar por el capital, ¿no? O sea, hay emprendimientos que tienen que pasar por la comodidad de lo que tú quieres crear, al ritmo de lo que tú quieres crear. Really? O sea, y esa esquizofrenia no tiene que ser autoimpuesta. Entonces, muchos emprendedores, emprendedoras, y lo he visto tal vez más en emprendedoras, Uh-huh. entran en estos modelos donde quieren hacer algo con una pasión extraordinaria porque están sus valores vinculados a, y se la toman mucho más en serio que una conducta oportunística de, oye, ese de ahí. Pues hagamos de ahí, ¿no? Uh-huh. Hay mucho más mezclado en eso, en elementos emocionales. Y insisto, no quiero sesgar la plática ni sonar trillado, pero esos compromisos con valores los he visto más en la mujer. Pero de repente el entorno te contamina y te vuelve totalmente esquizofrénico. Hace eso. Yo creo que buenas pláticas, buenas mentorías te ayudan a romper la esquizofrenia y decir, no, cabrón, o sea, es el presente para construir un futuro, pero es el presente. Y ahora, eso no te tiene que obligar, el entorno no te debería obligar a crear estructuras que tú no necesariamente en tus valores quisieras administrar. Claro. Si Sí, quieres hay venderle el que alma al como diablo, resistir la tentación, ¿no? no es obligatorio venderle el alma al diablo. Exacto. No es obligatorio. Oye, y hablando de entornos, luego está el compararte con los godines que están haciendo lana, a lo mejor no se están hinchando de capital, pero están haciendo su lana en el presente perfecto y seguros, ¿no? Y bueno, luego el godín quiere emprender, como los casados quieren no estarlo y los no casados. Pero bueno, con mucha conciencia ahí. Dime qué estás leyendo. ¿Qué ocupa tu cabeza? Ay, ahorita estoy leyendo... Hay un libro buenísimo de Juan Villoro que se llama puedo decir mal el título, porque es como la figura del mundo, creo que se llama. O sea, de repente se me olvidan los títulos. Sí, porque ¿no? ya somos viejitos. La figura del mundo, que es un libro dedicado a su papá. Y entonces trae una serie de anécdotas dedicadas al papá buenísimo. Y Juan Villoro tiene una capacidad de observación y una prosa deliciosa. Y entonces lo estoy leyendo con un gusto enorme. Acabo de pasar las etapas del papá y él en las épocas del zapatismo. Y me hizo apreciar el zapatismo de una manera distinta. Después hay otros que son los diálogos del... El papá fue un filósofo muy importante, Luis Villoro. Y esta cabeza de filósofo llena de preguntas, qué planteamientos iba teniendo acerca de la mexicanidad, o sea, de cómo él que nació en España, cómo se relacionó con la mexicanidad. Entonces tiene anécdotas buenísimas. Es un gran libro, gran libro. He leído muchos libros que me entretienen. Últimamente he leído muy poco cosas como para aprender más, ¿no? O sea, de estrategia o AI, como que esas cosas ya las veo en videos cortos. Antes de eso leí Sorba el Griego, que es un librazo extraordinario. Nunca lo he leído. Buenísimo. Tal vez no tanto machista, tal vez para nuestra época, pero es un libro con una sabiduría extraordinaria. Todos estos libros que tienen estos componentes morales o de aprendizaje me rayan. Qué divertido, qué divertido. ¿Se sigue divirtiendo mucho la gente que trabaja contigo? Sí. Yo espero que sí. Algunos seguramente me sufren, pero sí, yo creo que muchos se divierten. Gracias por estar acá, Ebert. Muchísimas gracias a ti. Buena Banda He4She es un proyecto de Blanca Juana Gómez Morera. En la grabación está Raúl Cetina de Pedro y el Lobo. En el video, Ariel Mancillas. La producción general y voz es de Luisa Martínez y la postproducción y puesta en onda es de Rubén Esponda. Muchas gracias por formar parte de Buena Banda. Hasta la próxima.